confieso que me siento un poco incómodo haciendo este punto de vista, pero lamentablemente como entre muchos de nosotros existe un problema que es la credulidad. Tengan en cuenta que la credulidad no es la fe, es la tendencia a creer cualquier cosa que se dice. Y una de las recientes tonteras que se han dicho es que el Papa estaría pensando nombrar un cardenal mujer, o sea, digamos así, una cardenala, supongo que se llamará. Esta fue una idea lanzada por el diario El País, que en numerosas ocasiones les he dicho que saben de religión y cubren la religión lo que yo sé de bordado de crochet. O sea, no tengo ni idea. Sé que existe un bordado que se llama crochet, porque mi mamá es una mujer habilidosísima con las manos y sé que una de las tantas cosas que sabe hacer es esa cosa que se llama crochet. Pero si me la ponen delante de los ojos, no la reconozco. Y es exactamente lo mismo que sucede con la religión y el país. Sobre todo al periodista Juan Arias se la ponen adelante y no tienen idea de lo que es. Saben que existe, como yo sé que existe el crochet, pero de ahí a que puedan hablar del tema o reconocerlo, cero por cero, cero, ¿no? Es decir, imposible. ¿De dónde vienen estas especulaciones? Todos no han sido más que reproducciones, por si acaso, de esta fuente. La única fuente es el señor Juan Arias, que se llama a sí mismo periodista y que es contratado como tal por el diario El País. Pero es una razón más, hermanitos, una razón más para que comprendamos por qué tenemos que recurrir a la prensa religiosa. Y en segundo lugar, cuando ustedes lean una noticia que tiene que ver con la religión y vean que proviene del diario El País, inmediatamente les sugiero que lo dividan entre 1.000.000, porque las probabilidades reales de que el diario El País le acierte a la religión es la misma a que yo le acierte a una bordadura o como se diga de crochet. Supongo que de repente si me ponen lo que sea que se usa de herramienta para hacer crochet, supongo que serán como unos palos de tejer, ¿no? O parecidos. O de repente no, porque si no sería tejer. O sea, una vez más, reconozco mi ignorancia. Por ahí que le doy a un punto, pero de ahí a que yo diga que sepa, las probabilidades son cero. En primer lugar, hablemos del hecho real. El autor se basa en dos cosas: las palabras del Papa sobre la importancia de darle un puesto a la mujer, y en segundo lugar, fuentes de personas que él dice reconocer, pero y que dicen que conocen al Papa y que están muy familiarizados con el Papa. Como saben ustedes, yo soy autor de un libro que ha salido ya a la venta en inglés, que se llama Francis, Our Brother, Our Friend, y he entrevistado a entre las 20 personas más conocedoras del Papa Francisco, incluyendo 10 jesuitas, incluyendo a algunos de sus profesores, algunos de sus compañeros de clase y a algunos de sus alumnos y de sus dirigidos espirituales. O sea, en buen castellano, las he pasado revista a toda la gente que de verdad conoce. Este señor Arias, que está basado en Río de Janeiro, ¿a quién conoce? Me gustaría saberlo. Porque de todos los que yo conozco, no hay ninguno que diga que al Papa, cuando era cardenal Bergoglio, tiene algo que ver con que el Papa vaya a ser a alguien cardenal. Y justamente yo creo que el asunto es absolutamente inaceptable desde el punto de vista de que el Papa acepte realmente que una mujer sea cardenal. ¿Por qué? Porque el
cardenal tendría que ser nombrado obispo, salvo que exista una dispensa. Por si acaso, el señor Juan Arias, el autor de esta farsa, porque es mentira, y le digo por qué es mentira, porque en la iglesia actualmente no se puede ordenar a una mujer cardenal. Y les explico por qué, por si acaso. El cardenalato, y en esto el autor le acierta casi por casualidad, pero el cardenalato es un título honorífico. Su origen viene de cardos, que significa bisagra o eje, y eran aquellos con los cuales el Papa en las primeras épocas del cristianismo coordinaba la pastoral de la entonces pequeña comunidad cristiana que estaba en Roma, ¿no? Y en consecuencia eran cardenales aquellos párrocos públicos que justamente recibían el símbolo de la púrpura roja, de la púrpura cardenalicia. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos a cumplir un papel público y en consecuencia, en caso de persecución, ser los primeros en derramar sangre por la iglesia. Con el paso de la historia, los cardenales fueron en general fueron obispos, en algunos casos sacerdotes, pero hubo una tradición durante un tiempo en el cual se declaró cardenal a algunas personas que eran laicas. Por si acaso, en algunas de las versiones de la historia de la Iglesia, se dice que estas personas en realidad no eran laicas porque se le concedió a quienes habían recibido la primera tonsura. ¿Qué cosa es la primera tonsura? La tonsura es el afeitado de la parte superior de la cabeza que utilizaban, y utilizan todavía algunos, utilizaban los monjes o los frailes cuando eran incorporados, y también los que eran incorporados ya al seminario, al futuro orden sacerdotal. En esa época eso ya se consideraba como un estado clerical, pero no lo era. ¿Y por qué no lo era? Era porque muchos de ellos podían casarse después. Ustedes dirán, pero Alejandro, los diáconos permanentes son casados. No es así, hermanitos. Un diácono permanente no se puede casar. Un casado puede recibir el diaconado permanente, que es una cosa muy distinta, ¿no? Entonces, actualmente, digamos, es importante saber que el último de estos diáconos laicos murió en 1899, o sea, prácticamente a inicio del siglo XX, o sea que no estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Pero después el Código de Derecho Canónico del 1917, se va a aprobar otro el 33 y finalmente, como saben ustedes, el Papa Juan Pablo II va a aprobar uno nuevo durante su reinado en 1983, durante su pontificado, que es el último código de derecho canónico. Según este código, solamente pueden ser cardenales aquellos que que son sacerdotes u obispos. El Papa Juan Pablo II introdujo una nueva forma de crear cardenales, que es homenajear a aquellos que son sacerdotes, grandes sacerdotes. Por ejemplo, le quiso ofrecer el cardenalato a Henri de Lubac, se lo ofreció a Yves-Marie Jean Congar, se lo ofreció a Hans Uns von Balthasar, que lamentablemente murió antes de recibirlo, y así a varios sacerdotes que han cumplido un importante papel en la vida de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI también mantuvo esta tradición y el Papa Francisco, que todavía no ha convocado a ningún consistorio, puede o no mantener esta tradición y en consecuencia puede o no nombrar cardenales, que, como es importante saber, es un cargo honorífico. Entonces, el Papa puede nombrar una mujer cardenal. En teoría lo puede hacer, pero ¿qué tendría que hacer? Primero, tendría que cambiar el Código de Derecho Canónico de 1983. Por supuesto, el código no obliga al Papa, o sea, el Papa podría violar el código si quiere, porque es la autoridad suprema.
pero las probabilidades de que lo haga son casi nulas, ¿no? Casi nulas. Es imposible imaginar eso porque los pontífices, incluso siendo tremendamente revolucionarios, o hacen revisar el código o simplemente refuerzan el código. Entonces, actualmente, según el código, una mujer no puede ser cardenal. Ahora, ¿podría el Papa convocar a una revisión y modificación del Código de Derecho Canónico? Lo puede hacer. Hay varios que creen que, por ejemplo, algunos temas deberían clarificarse mejor en el Código de Derecho Canónico, por ejemplo, los referidos a la nulidad matrimonial, o algunas penas canónicas deberían aumentarse o algunas disminuirse. Entonces, el código se podría revisar, más de un canonista enterado lo dice. De ahí a que el código modifique un tema como el de quiénes son cardenales, muy difícil, improbable, no le interesa a nadie, más que probablemente al señor, este señor que firma como periodista Juan Arias, podría ser, ¿no? Que él quiera, pero después no le interesa a nadie, ¿no? Juan Arias dice que basta con ser diácono para ser elegido cardenal. Es totalmente falso. Probablemente lo diga porque existe un título que son los cardenales diáconos, pero ese diácono no es que sea un diácono, es un orden dentro del orden cardenalicio. Lo he explicado en otro punto de vista cuando nos acercamos al cónclave. No lo voy a repetir y explicar ahora porque puede ser aspecto de confusión. Pero la verdad, hermanitos, es que, en primer lugar, no hay ningún rastro histórico, y yo lo puedo decir después de haber entrevistado a 20 personas familiarizadas con el Papa, y después de haber hablado con otras 30 más a las que no he entrevistado, pero con las que he hablado. Nadie dice que al Papa se le ha pasado por la cabeza la idea de crear cardenales mujeres. Es más, en el viaje de regreso a Roma después de la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa insistió que había que pensar en un nuevo papel de la mujer, pero que ese papel no era insertarla en la realidad clerical de la iglesia, o sea, que sea la superasistenta del párroco, que sea la presidenta de Cáritas. No es ahí donde se va a realizar. Y con esta misma lógica, no es en el cardenalato, o sea, imitando a los cardenales hombres, como una mujer se va a realizar. Entonces, el diario El País, y específicamente el señor Juan Arias, que ha escrito este artículo, han escrito un artículo basado en gas, fundamentado en una nube que reposaba sobre una llama de humo. Entonces, o una pila de humo, o una pluma de humo, como se diga, ¿no? Entonces, que quede claro, hermanos, que esto de cardenal mujer no hay por ningún lado. Y por otro lado, para aquellos que se han ultra escandalizado con la idea, por si acaso, el Papa podría elegir un Papa en el futuro que existan laicos cardenales y podría cambiar el Código de Derecho Canónico. Y esto podría ser simplemente para efectos de homenajearlos, es decir, cuando ya han cumplido 80 años o más, y en consecuencia no van a ser cardenales electores, o sea, no van a elegir a un papa, o simplemente porque cree que hay laicos que también deberían ser cardenales y participar del colegio cardenalicio. Y si es así, ¿por qué esto se debería aplicar solamente a los hombres y no a las mujeres cuando el cardenalato no es un sacramento, es un título honorífico? Entonces, estoy haciendo solamente una especulación. Cuando alguna vez la hice me dijeron, lo que pasa, Alejandro, es que tú quieres ser cardenal. Lo último en mi vida, hermanitos, es que quiero ser cardenal. Lo último. Pero que quede claro simplemente que lo que este señor Arias y el diario País han dicho está jalado por los pelos de un calvo. O sea, más imposible, ridículo e infundado no puede ser. Que tengas un buen día.